En la era dorada de la exploración, cuando los límites del mapa todavía se estaban dibujando, un hombre soñó con la última gran conquista de la Tierra al cruzar la Antártida a pie. Ese hombre era Sir Ernest Shackleton, y su expedición pasaría a la historia, pero no por las razones que él imaginaba. Esta no es una historia de conquista, sino la historia de supervivencia más increíble jamás contada. En 1914, el mundo estaba al borde de la Primera Guerra Mundial, pero la atención de muchos estaba puesta en el sur, en el continente helado. Shackleton, un veterano explorador que ya había estado a punto de alcanzar el Polo Sur años antes, reunió una tripulación de 27 hombres valientes. Su objetivo en la expedición transantártica imperial. Zarparon a bordo de un barco cuyo nombre se volvería legendario en el Endurance, que significa resistencia. El plan era ambicioso. Navegarían hasta el mar de Weddell, desembarcarían un equipo que cruzaría más de 2.800 kilómetros de hielo virgen, pasando por el Polo Sur hasta llegar al otro lado del continente, en el mar de Ross, donde otro equipo los esperaría. Era el último gran viaje polar que quedaba por hacer. Mientras el Endurance navegaba hacia el sur, el optimismo era palpable. Los hombres, una mezcla de marineros experimentados y jóvenes científicos, estaban listos para la aventura de sus vidas, sin saber que el destino les tenía preparada una prueba mucho mayor. A medida que se adentraban en el mar de Weddell, el hielo comenzó a cerrarse a su alrededor. Lo que al principio parecían canales navegables pronto se convirtieron en un laberinto de témpanos cada vez más densos. Shackleton, con su vasta experiencia, intentó maniobrar a través del pack de hielo, pero en enero de 1915, a solo un día de navegación de su destino en la bahía de Basel, el Endurance quedó atrapado. El barco, robusto y construido para resistir el hielo, se detuvo por completo, prisionero de un mar congelado. Al principio, la tripulación mantuvo la esperanza. Creían que cuando llegara la primavera antártica el hielo se abriría y podrían continuar su viaje. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Los hombres establecieron una rutina a bordo del barco inmovilizado. Jugaban al fútbol sobre el hielo, cuidaban a los perros de trineo y realizaban observaciones científicas. Shackleton se aseguró de mantener la moral alta, organizando actividades y asegurándose de que todos estuvieran ocupados. Sabía que la inactividad y la desesperación eran tan peligrosas como el frío, pero el hielo no era un prisionero pasivo, era una fuerza viva y monstruosa. Con el paso de los meses, la presión de las enormes placas de hielo comenzó a actuar sobre el casco del Endurance. Los hombres escuchaban los crujidos siniestros de la madera, como si un gigante estuviera apretando el barco entre sus manos. Las vigas se doblaban, las tablas se partían. Día tras día presenciaron la lenta y agonizante destrucción de su hogar y su única vía de escape del continente helado. Finalmente, en octubre de 1915, después de 9 meses atrapados, llegó el momento que todos temían. Shackleton dio la orden de abandonar el barco. El Endurance, aplastado más allá de toda reparación, ya no era un refugio. La tripulación rescató todo lo que pudo en suministros, equipos y, lo más importante, los 3 pequeños botes salvavidas. Observaron en silencio cómo su magnífico barco era engullido por el hielo, desapareciendo lentamente bajo la superficie blanca. Ahora estaban solos, a la deriva sobre un témpano de hielo en medio del mar más inhóspito del planeta. Establecieron un campamento sobre el hielo, al que llamaron Campamento Océano 1. Vivían en tiendas de campaña, soportando temperaturas glaciales y la constante incertidumbre. Su mundo era una placa de hielo flotante, que se movía a merced de las corrientes. Shackleton sabía que su única esperanza era alcanzar tierra firme, pero la tierra más cercana estaba a cientos de kilómetros de distancia. Durante meses vivieron en esta precaria situación, esperando que la deriva los llevara hacia el oeste, hacia alguna de las islas en el borde de la península antártica. El témpano sobre el que acampaban comenzó a fracturarse, obligándolos a moverse a otro más pequeño. La supervivencia dependía de la caza de focas y pingüinos. Cada día era una lucha por la comida, el calor y sobre todo la esperanza. En abril de 1916, después de 5 meses a la deriva, el témpano finalmente se rompió. Era el momento de la verdad. Los 28 hombres se embarcaron en los 3 pequeños botes salvavidas, el James Caird, el Dudley Docker y el Stancomb Wills. Se enfrentaron a un mar helado y tormentoso en un intento desesperado por alcanzar la isla Elefante, un pequeño pedazo de roca y hielo desolado que sabían que estaba en su ruta. Durante 7 días terroríficos,
remaron y navegaron entre icebergs y olas gigantes, empapados, congelados y exhaustos. Milagrosamente, todos llegaron a la costa. Por primera vez en 497 días pisaban tierra firme, pero la isla Elefante no era una salvación. Era un lugar estéril, barrido por vientos huracanados y sin ninguna posibilidad de ser encontrado por barcos de rescate. Nadie en el mundo sabía que estaban allí. Sabían que si se quedaban, morirían de hambre o de frío. En ese momento de desesperación absoluta, Shackleton tomó la decisión más audaz de todas. Dejaría a la mayoría de la tripulación en la isla bajo el mando de su segundo, Frank Wilde, y él, junto a 5 de sus hombres más fuertes, intentaría lo imposible: navegar en el más grande de los botes salvavidas, el James Caird, a través del océano más peligroso del mundo hasta la isla de Georgia del Sur. Estaba a más de 1300 kilómetros de distancia. Era la única ubicación con presencia humana, una estación velenora en miles de kilómetros a la redonda. El viaje del James Caird es una de las mayores hazañas de navegación de la historia. 6 hombres en un bote de apenas 7 metros, enfrentándose a olas monstruosas, vientos huracanados y temperaturas bajo cero. El pequeño bote estaba constantemente cubierto de hielo, que tenían que quitar para evitar que se hundiera por el peso. Navegaban con un sextante y un cronómetro, en condiciones que hacían casi imposible obtener lecturas precisas. Durante 17 días lucharon contra el océano austral, en una batalla que parecía perdida de antemano. Contra todo pronóstico avistaron Georgia del Sur, pero su odisea no había terminado. Una tormenta brutal los arrojó a la costa sur, la costa deshabitada de la isla. La estación ballenera estaba en el lado norte. Entre ellos y la salvación se interponía una cadena de montañas y glaciares inexplorados. Estaban exhaustos, apenas tenían equipo, y Shackleton sabía que no podían permitirse descansar. Así que Shackleton, junto a otros 2 hombres, Tom Crean y Frank Worsley, emprendió un último y desesperado viaje. Cruzaron las montañas y glaciares de Georgia del Sur en una marcha continua de 36 horas, sin equipo de alpinismo adecuado, sin mapa y sin descanso. Fue un acto de pura resistencia y voluntad. Finalmente, agotados y casi irreconocibles, descendieron al valle donde se encontraba la estación ballenera de Stromness. Los Molinero no podían creer lo que veían. 3 figuras fantasmales con la ropa hecha jirones y el rostro ennegrecido por la grasa de foca aparecieron de la nada. Cuando Shackleton se identificó, el gerente de la estación, que lo conocía, se quedó sin palabras. La noticia de su supervivencia era un milagro, pero Shackleton no descansó. Su primer pensamiento fue para los hombres que había dejado atrás. Inmediatamente comenzó a organizar el rescate. Los 3 hombres que quedaron en la costa sur fueron recogidos al día siguiente. Sin embargo, rescatar a los 22 hombres de la isla Elefante resultó ser mucho más difícil. El hielo marino bloqueaba el acceso a la isla. 3 intentos de rescate fracasaron. Mientras tanto, en la isla Elefante, los hombres bajo el mando de Frank Wilde sobrevivían refugiados bajo 2 de los botes volcados, esperando contra toda esperanza. La comida escaseaba y la moral comenzaba a decaer. Wilde mantenía una disciplina estricta y una rutina diaria, prometiéndoles que el jefe, como llamaban a Shackleton, volvería por ellos. Finalmente, al 4.º intento, a bordo de un pequeño barco chileno prestado, el Yelsho, Shackleton logró atravesar el hielo. El 30 de agosto de 1916, más de 4 meses después de haber partido en el James Caird, avistaron la isla. Desde la orilla, uno de los hombres gritó: «¡Un barco!». Cuando vieron la pequeña figura de Shackleton en la proa, la euforia se desató. Él les preguntó: «¿Están todos bien?». A lo que le respondieron: «Todos sanos y salvos, jefe». Ernest Shackleton había cumplido su promesa. La expedición transantártica imperial había fracasado en su objetivo original, pero había triunfado en algo mucho más importante. Ni un solo hombre de la tripulación del Endurance se perdió. Todos regresaron a casa. La historia de Shackleton no es una historia de descubrimiento geográfico, sino de liderazgo y resiliencia humana. Es un testimonio de que en los momentos más oscuros, la determinación, el optimismo y el cuidado mutuo pueden llevarnos a superar lo que parece imposible. Su lema familiar era: «Por la resistencia venceremos», y nunca unas palabras definieron mejor a un hombre y su increíble historia. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si te ha inspirado esta increíble historia de supervivencia, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en la próxima aventura.